Hola amigos, hola amigas. Hemos vuelto después de varios meses de ausencia al canal de Pablo Villarrubia Mauso y bueno, por una serie de circunstancias personales, también de trabajo, había muchos reportajes que hacer, pero bueno, ahora estamos aquí para hablar de mi último libro, que es Las luces de la muerte. Ya sé que algunos de vosotros que me seguís o conocéis bien el tema OVNI, me diréis, bueno, pero este no es el mismo libro que este que ya has publicado, que publicaste hace muchos años, en 2004, si no me equivoco, Las luces de la muerte, cuando el misterio ataca. Este libro sí que fue publicado por EDAF en 2004 y dentro de la colección El Archivo del Misterio de nuestro querido amigo Iker Jiménez. Pero resulta que hablando con Pablo Vergel, el gran editor de Reediciones Anómalas, esa editorial increíble que nos está trayendo libros muy raros al escenario español, pues bueno, surgió la idea de reeditar el libro, pero veis que es otra portada muy bonita, ¿eh? Y además quiero aclarar, eso sí es muy importante, porque algunos están comprando el libro, quedan algunos, unos poquitos de este libro, la edición anterior de 2004 por Amazon u otras plataformas. Sin embargo, esta portada de Luces de la Muerte es un libro, no diría completamente diferente, si no emplearía el mismo título, sino es una nueva edición totalmente actualizada, ampliada, modificada, o sea que tiene más páginas que el original. ¿Y qué hice? Yo diría que por lo menos más del 40, entre 40 y 50% del contenido fue actualizado y añadido también. Y voy a dar un ejemplo. El caso de Rivalino Mafra del año 1962 en Diamantina, en Brasil, que se juzgaba desaparecido, abducido por un ovni, en aquel año 62, y que desapareció en el espacio sideral, como decían los periódicos de la época. Resulta que después de una investigación posterior, yo creo que el mismo año 2004, al final de 2004, el libro salió en ese año, la primera edición, gracias a nuestro querido amigo Claudio Suenaga, hicimos también una investigación de campo. Fuimos a campo y descubrimos una historia terrorífica en torno a la desaparición, a la misteriosa desaparición de Rivalino Mafra. Pero no quiero dar spoiler, me gustaría que lo leyerais en este libro. Recuerdo también que en 2012 estuve por cuarto milenio para grabar este casi documental, sobre este caso espeluznante, vuelvo a repetir, y vale la pena. Entonces, este es un capítulo que tuve que cambiar totalmente, añadir la nueva información. O sea, estamos hablando de una actualización, yo diría, bastante intensa. Yo creo que me hubiera sido más fácil escribir un libro nuevo que reescribir este libro. Pero yo creo que valía la pena porque realmente había mucho material que se mantiene y que jamás podremos volver a investigar. Y porque sus testigos han muerto o prácticamente el caso ha desaparecido de la desaparición en función de que sus testigos murieron, ¿no? Claro. Entonces, este libro también añadimos cosas. Y otra curiosidad muy importante. El libro sale en abril de este año. Y resulta que días después que saliera el libro, un tal doctor Christopher Green de Estados Unidos y un periódico londinense que había solicitado a las autoridades norteamericanas documentación sobre ovnis clasificada, logró que se desclasificaran algunos documentos, entre ellos el trabajo de este doctor Christopher Green, que había realizado a finales de los años 2010, cuando él confirma que había sido contratado por el Pentágono para investigar casos de ovnis agresivos, o más bien, como él mismo comenta en ese trabajo médico publicado en una revista americana, un trabajo que estaba prácticamente, estaba clasificado, que había atendido
a numerosas víctimas y testigos militares de Estados Unidos que habían sufrido algún tipo de secuela, un tipo de ataque, de efectos físicos sobre su cuerpo. Y esos efectos físicos podrían ser alteraciones mentales, quemaduras y otro tipo de, digamos, de heridas, ¿no?, causadas por estos ovnis o WAPs, como los llaman ahora. Entonces me llamó mucho la atención de ese trabajo, especialmente porque respaldaba, ¿no?, desde el punto de vista científico o por lo menos militar de Estados Unidos, de que sí existen ese tipo de fenómenos. Y de hecho menciona este trabajo del Dr. Christopher Green varios casos que yo menciono en las Luces de la Muerte. Entre ellos, que está en el listado final, que tendréis un listado ampliado también, más completo, de la casuística agresiva OVNI desde, déjame ver qué año, desde 1873, un caso australiano. Pues Christopher Green entonces mencionaba casos ocurridos, por ejemplo, en Brasil, en 1957, el famoso caso de una fortaleza militar en la costa de São Paulo, en que dos soldados se vieron alcanzados por un rayo, una luminosidad lanzada por un ovni y que les causó quemaduras. El caso del fuerte Itaipu, ese es el nombre, de 1957. También mencionan otros casos ocurridos en América, en Estados Unidos también, en Europa. Y bueno, por hablar en Europa, en el primer libro, en la primera edición de Luces de la Muerte, que esta, la antigua, vuelvo a repetir, no había todavía casos españoles. Yo los empecé a investigar, o me aparecieron más bien, ya a partir de esas fechas, 2007, 2008, y uno de ellos lo descubrimos por acaso, accidentalmente, o por una sincronicidad, una serendipia, una carambola, como dice nuestro querido amigo Enrique Echazarra. Desde aquí le mando un abrazo, y lo descubrimos junto con Javi Pérez Campos, nuestro querido amigo, hermanito, gran reportero del Cuarto Milenio, haciendo un reportaje sobre la pantaruja en Chinchilla de Monte Aragón. Y como digo, casualmente encontramos un testigo que nos hablaba de estas pantarujas, que nos mencionó el caso de un señor que en el año 60, bueno, era joven en aquella época, en el año 65, Antonio Ortega García es perseguido por una extraña luminaria a las afueras de Chinchilla de Monte Aragón, de madrugada cuando iba a trabajar, y esta luminosidad que le siguió hasta la puerta justo de su trabajo acabó supuestamente por provocarle la muerte, producirle la muerte. Este hombre muere, yo creo que una semana después, en circunstancias muy extrañas, y entonces estamos hablando de una víctima del misterio aquí en España en 1965, un caso totalmente inédito que descubrimos accidentalmente, vuelvo a repetir, y que salió en Cuarto Milenio, y ahora está plasmada toda la investigación en este libro Luces de la Muerte. También otro caso de Rosal de la Frontera, por ejemplo, que hicimos gracias también a la colaboración de nuestros queridos amigos Jesús Hermida. Y también aquí hablamos de un caso ocurrido en los años 70 y 75 en Huelva, donde una familia tuvo problemas, especialmente visuales, después de un avistamiento ovni. Pero os digo, todo esto está en el libro. Esos son capítulos novedosos que hemos incluido en el libro. También hemos añadido un capítulo, a mí me parece un capítulo genial, que es el capítulo de Parnarama. Este sí son casos muy graves de muertes de personas. Lo publiqué hace muchos años en una revista, creo que Más Allá, y ya se quedó olvidado ahí. Entonces decidí ampliar este reportaje con información que tenía yo de mis cintas, de las grabaciones, a los testigos. Estamos hablando de cazadores muertos, por lo que llamaban ellos, los habitantes de la Amazonía brasileña, de aparatos, extraños objetos en forma, ellos decían, de nevera voladora, que lanzaban un haz de luz y prácticamente, si no de forma instantánea casi,
estas personas tuvieron muertes muy extrañas, circunstancias muy extrañas, casos que fueron investigados también por Jacques Vallée y que yo pude verificar in situ, encontrar mismos testigos, incluso otros que no había visto también, que no había conocido Vallée, y respaldar toda esta casuística. Bueno, entonces, como digo, añadí estos capítulos, actualicé, por ejemplo, de las máscaras de plomo, las máscaras de chumbo, de que hemos hablado también en Plató, junto con nuestro querido amigo Pablo Vergel, gran sociólogo y editor de Reediciones Anómalas. Estuvimos hablando hace poco tiempo y actualizando el tema. Hubo casos, también actualicé el tema de Joan Preste, ese famoso hombre quemado del año 46, uno de los primeros casos con estas características, además muy extraño, porque este hombre, según algunos, tuvo la piel, se le desprendió la piel del cuerpo, se la caía, o las carnes a jirones. Otros dicen que estaba quemada, como chamuscada por un soplete. Y entonces también añadí nuevas investigaciones sobre el caso. El caso de los vampiros extraterrestres más o menos se mantiene, que es el caso de la Operación también Plato, a pesar que la Operación Plato yo he añadido, creo, sí, la increíble Operación Plato le he añadido con una nueva, otro descubrimiento que por parte de Victorio Peret, un piloto de aviación que descubre la Operación Alfa Omega para investigar ovnis agresivos entre 1977 y 78, un poquito más allá. Y también lo que nos ocultan los gobiernos. Y muy importante, y esto le va a gustar a mucha gente, porque yo sé que hay muchos fans del caso Dyatlov, del paso Dyatlov en los Urales rusos, y este caso que ocurre a finales de los años 50, en que mueren varios expedicionarios, varios chicos, es uno de los más enigmáticos, más extraños que yo relaciono con ufología y relaciono también con mutilaciones humanas, a las que yo comparé con otros casos que aparecen en el libro, como el caso de la presa Billings de San Paulo, el caso también del zapatero guatemalteco que tuvo el rostro arrancado. Todos esos casos los vais a ver aquí, incluso uno al final, muy resumidito, porque estoy pensando en publicarlo en otro libro más extensamente, que aparece en la cronología final. Tenéis ahí un manual, digamos, para consulta de estos casos. El caso del lago Chad, ocurrido a principios de los años 2000, cuando posiblemente el caso de muertes más masivas, junto con el Dyatlov, en este caso de pescadores a orillas del lago Chad. Estuvimos allí personalmente junto con la periodista Montserrat Llor Serra y investigamos la muerte de por lo menos entre 10, 11, 12 pescadores a raíz de un aterrizaje ovnis a orillas de este lago en el norte de Camerún. Amigos, pues solo para comentar que este es mi libro más editado, más reeditado, más actualizado. Recuerdo una edición también del Círculo de Lectores, con una portada muy interesante, muy bonita, esta portada, publicado el Círculo de Lectores de Bogotá, de Colombia, quedó una edición en tapas duras, muy bonito, y también destaco aos meus amigos e amigas brasileiras, ou de Portugal, ou também do universo lusófono, os amigos que falam português, quando os UFOs atacam. Casos de agressões e mortes no Brasil e no mundo, editado por la prestigiosa biblioteca de la revista UFO de Ademar Jevaer el año pasado. Tenemos la edición brasileira, también para todos que leen portugués. Y entonces estamos hablando de 4 ediciones distintas de Luces de la Muerte, mi libro más reeditado, más actualizado también. Muchísimas gracias. Por último, podéis encontrar el libro en una página, si podéis comprarlo desde la página de Reediciones Anómalas, creo que es .es, si no os dejo abajo el enlace, mejor, y si no, en otras plataformas que ya conocéis. Y también agradecer al editor, agradecer a todos los testigos que participan en este libro. Y recordar de dar un like a este vídeo, de suscribiros a mi canal Misterios con Pablo Villarrubia Mauso, y seguiremos informando de más novedades. Muchas gracias, amigos.